Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, yo me presento, soy Josu Santa-Marina y bueno, recibo la invitación por parte del Museo de la Paz de Guernica, que bueno, muy amablemente me ha invitado para poder ser un poco el moderador, el presentador en esta doble sesión de tarde, al menos en esta parte, en ejemplos prácticos de lugares memoriales, patrimoniales y su relación con el turismo, segunda parte. Yo soy profesor de la Universidad Pública de Navarra y también investigador en el Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra. Y bueno, pues un poco también en su representación quiero agradecer la oportunidad de poder estar aquí, poder participar en esta doble jornada. La verdad que siempre es un placer y un gusto poder venir a Guernica, poder colaborar con el museo, una de nuestras principales instituciones en materia de memoria en Euskal Herria, sin ninguna duda, y de los referentes más universales que tenemos. Y bueno, en ese sentido, la verdad que es un verdadero placer. Y además trayendo temas tan relevantes y al mismo tiempo tan conflictivos como el turismo de memoria. Así que un gusto poder participar, poder colaborar, poder echar una mano con el museo, también con el EUROM, con el Observatorio Europeo de Memoria. Y bueno, la verdad que un placer poder estar aquí. Un placer poder estar aquí y poder aprender, que para eso hemos venido, ¿no? Pues en mi caso, así que la sesión será bastante breve, realmente tenemos ahora mismo una hora y media hasta las 4:30 y 3 presentaciones por delante, la verdad que realmente interesantes en 3 contextos muy diferentes en materia de memoria, en los cuales, bueno, quizá veamos otras maneras, ¿no?, de resolver posiblemente muchos de los problemas, las encrucijadas en las que nos sitúa esto de turismo, memoria y por supuesto también educación, memoria. Conceptos que parece que, sobre todo educación y memoria, quizá que son más complementarios. El turismo y memoria se ve que es más conflictivo y puede que en ningún caso sean ni tan amigos la educación y la memoria, ni tampoco tan enemigos el turismo y la memoria, sobre todo en tiempos a veces tan líquidos como los que vivimos, ¿no? Así que bueno, en primer lugar, la verdad que es un gusto poder contar con Pamela Castillo. Bueno, ahora pasamos brevemente un poco cierta biografía, cierto currículum. Realizó estudios de política internacional en la Universidad de Bonn, trabajó en el Servicio Pedagógico de Visitantes del Parlamento de la República Federal Alemana, en la ciudad de Bonn, también en la Galería Nacional de Arte de esa misma ciudad, y desde 1997 es referente educacional en proyectos internacionales y nacionales en el Memorial de Buchenwald. Estoy con muchas ganas de poder escuchar su presentación, pero quiero indicar también una pequeña relación personal e investigadora con Buchenwald, un lugar al que nunca he podido ir, pero en nuestro caso en la provincia de Álava, en Vitoria, que en el sur del País Vasco, hemos estado varios años iniciando un poco la investigación del campo de concentración de Nanclares de la Oca, un campo de concentración muy propio del universo concentracionario franquista. Se construyó en el año 40 y sigue el mismo esquema radial, esa disposición, en esta fotografía se ve también, esa disposición radial de los barracones. Y todavía está por desentrañar las relaciones que hubo, esa tenebrosa comunicación de saberes del horror entre la Alemania nazi y la España franquista, pero parece que hay algunos eslabones en esa cadena. Así que, bueno, simplemente decir eso, ¿no? Pamela Castillo nos va a presentar Weimar Buchenwald, la cabeza de Jano, trabajo educativo en el Memorial de Buchenwald. Así que, adelante y gracias. Ok, ¿me pueden escuchar? Porque yo no hablo muy fuerte, ¿okay? ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? ¿Está bien? Ok, súper. Placer de estar acá, gracias por la invitación del Museo de la Paz de Guernica, gracias por la invitación de EUROM. Y si bien el tema es turismo y lugares de memoria, de partida ya nosotros como institución memorial, la Fundación de Memoriales Buchenwald y Mittelbau-Dora, nunca se han visto como un lugar turístico, no es nuestra definición, pero tenemos que vivir con los turistas. Ese es quizás la gran interrogatoria y para nosotros un grave problema. Ya voy a explicar a través de un par de ejemplos.
Cuando nosotros hablamos del campo de concentración Buchenwald, y por eso que yo titulé mi ponencia Weimar, Buchenwald, la cabeza de Hanna, no se puede hablar de Buchenwald sin tener que hablar primero de la ciudad de Weimar y viceversa. No se puede hablar de Weimar sin hablar de Buchenwald. Weimar es una ciudad netamente turística. Tiene más de 600.000 visitantes solamente en los alojamientos por año y coincide con el número de visitantes de la institución del Memorial Buchenwald. Nosotros tenemos cada año entre 500.000 a 600.000 visitantes. Lo que quiere decir que toda persona que va a visitar Weimar visita Buchenwald, porque estamos solamente a 8 kilómetros de distancia. Y eso ustedes lo que ven ahí, ustedes ven los restos del antiguo campo de concentración, y si ustedes ven un poco al fondo, arriba, bajito al cielo, a la izquierda, van a ver trazos de la ciudad de Weimar. Estamos solamente a 8 kilómetros. Voy a leer justamente para tener el control del tiempo, pero voy a intervenir algunas cosas con algunos ejemplos, si están de acuerdo. ¿Okay? Weimar, la ciudad humanista, la ciudad de los clásicos alemanes, Goethe, Schiller, Liszt, Bach, y el campo de concentración Buchenwald, el lugar de barbarie en donde se produjo el quiebre de la civilización. ¿Cómo coexistieron e interactuaron ambos lugares a solo 8 kilómetros de distancia? Cuando se creó el campo de concentración Buchenwald el 15 de julio de 1937, la cercana ciudad de Weimar no quiso que se la asociara con él, a pesar de que se benefició del campo en muchos aspectos. Tras las protestas de la Sociedad Cultural Nacional Socialista de Weimar el 28 de julio de 1937, el nombre inicial del campo de concentración Ettesberg, se cambió por campo de concentración Buchenwald. Post-Weimar. El nombre anterior estaba estrechamente relacionado con el clasicismo de Weimar a través del castillo de Ettesberg, en donde Goethe organizaba sus soirées culturales. Y no era adecuado para un campo de concentración ese nombre. No se podía ligar el sagrado nombre de Goethe con un campo de concentración. Pero no hubo protestas, en ningún caso, por la existencia del campo. Se protestó por el nombre, pero no por la existencia del campo. Entre Weimar y el campo de Buchenwald hubo muchos contactos administrativos desde el comienzo de julio de 1937. Buchenwald fue conectado inmediatamente a la infraestructura comunal mediante calles de acceso al campo, servicios postales, electricidad y suministro de agua. Al menos 40 empresas de Weimar mantenían relaciones comerciales con el campo de concentración y a menudo entregaban sus productos, por ejemplo, cerveza para los SS, en el mismo campo. Tanto los prisioneros como los soldados de la SS estuvieron presentes en la estación de trenes de Weimar entre 1937 hasta 1943, el año en que recién se comenzó a construir una estación de trenes directamente en el campo. Los soldados de la SS pasaban su tiempo libre en Weimar y muchos se casaron con chicas, con mujeres de Weimar. Muchos habitantes de Weimar aprovechaban, por ejemplo, los domingos para visitar la halconería del campo, dentro del campo. ¿Ya? Hasta 1940 la SS utilizó el crematorio de la ciudad de Weimar para quemar los cuerpos de los prisioneros. La ciudad de Weimar cobraba dinero por eso. Esa es la relación entre el campo y la sociedad. El número de teléfono del campo de Buchenwald figuraba en la guía telefónica de Weimar bajo el epígrafe campo de concentración Buchenwald. O sea, nadie puede decir que nadie sabía. Después de la liberación del campo, el 11 de abril de 1945, la alusión reflexiva y apodíctica a la ignorancia de lo ocurrido, como motivo de completa inocencia, entre comillas, por la parte de la población de Weimar, debe leerse necesariamente
como una negación al propio pasado, que aún era deseado, incluso después de la liberación, aceptado o al menos tolerado por muchos. La relación hoy, Weimar y el campo de concentración hoy. Weimar sigue siendo hoy el centro cultural alemán. Como les dije, la ciudad contó en el año 2023 con 661.000 visitantes. El Memorial Buchenwald entre 500.000 a 600.000 visitantes. Es decir, cada visitante de la ciudad visita el memorial. El acceso al memorial se hace muy simple, con un bus que parte de la ciudad al memorial o con auto. El visitante encuentra siempre en el centro de información que nosotros tenemos diversas formas de visita. Por ejemplo, un audio guide. Es una visita bastante independiente que se puede bajar incluso al propio móvil. Se dice, okay, se ofrecen visitas guiadas de por lo menos 3 horas de duración. Otra forma de visitar son, por ejemplo, proyectos. Nosotros hacemos, y esa es nuestra labor como departamento pedagógico, hacemos proyectos de un día, de 9 de la mañana a las 17 horas, que eso les permite a los visitantes, sean estudiantes de institutos, de colegios, estudiantes de universidad. Nosotros trabajamos intensamente con policía, con ejército, con la marina, con la aviación, con sindicatos. Y los visitantes que toman esta modalidad tienen tiempo para estar en el lugar y para poder analizar mejor el lugar y su historia. La otra modalidad, y es la mía, o sea, ese es mi trabajo, son los proyectos de varios días. Por ejemplo, 5, 6, 7 días, que sobre todo escolares y universitarios se quedan ahí. Y para eso, esa es una visión antigua del campo, o sea, cómo existió el campo hasta 1945. Pero es el portal del campo, vemos las visitas, es nuestro trabajo diario. Pero hay otra imagen que yo les quería mostrar y que se me perdió sobre esto. Ese es el Centro de Encuentros Juveniles. Son 2 ex cuarteles de la SS que están habilitados como centro de encuentro juvenil, en donde los chicos, las chicas o los visitantes pueden dormir. Y esos 5 días prácticamente son días bastante intensos para analizar la historia. No solamente están todo el tiempo en Buchenwald, sino que, por ejemplo, los hacemos visitar la ciudad de Weimar, siempre bajo el aspecto Weimar y el nacionalsocialismo, ¿no? Muy importante para nosotros la vida judía en Weimar, que fue aniquilada con el nacionalsocialismo. O sea, desde 1945 nunca más se volvió a establecer una comunidad judía en Weimar. Y luego el resto de los días ellos trabajan con nosotros, por ejemplo, trabajos en grupo, analizando a través de sus propios intereses. Ellos analizan diversos aspectos del campo, diferentes fases del campo. Nosotros no solamente, el centro nuestro de información es lógicamente la historia del campo de 1937 hasta 1945, pero nosotros no dejamos afuera la segunda historia del campo como campo especial soviético en la zona de ocupación soviética entre 1945 hasta 1950. Y otro aspecto que es bastante importante es la historia de cómo la ex-RDA instrumentalizó políticamente la historia del campo de concentración Buchenwald. Como, por ejemplo, barriendo bajo la alfombra la historia del campo especial soviético. O sea, en todos los años del Memorial Buchenwald, bajo el régimen de la RDA, nunca se habló una sola palabra de estos 5 años del campo especial soviético. No se podía hablar, era un tema tabuizado. Eso nosotros lo cambiamos a partir de 1994. Y los chicos entonces eligen sus zonas de interés. Y este es un proyecto que nosotros queremos muchísimo. Es la línea de tren que unía Buchenwald y Weimar, que fue inaugurada en 1943. A partir de esta línea de tren,
fueron transportados aproximadamente 4.000 niños judíos y gitanos a Auschwitz. Y este proyecto nosotros lo hacemos con gente joven que recopilan a través de las listas originales de transporte que nosotros tenemos, recopilan los nombres de estos transportes y cada chico, talla en una piedra el nombre de un niño, lo pinta y se va dejando a través de este camino de tren. O sea, es un recuerdo individual, se le da un nombre a una masa de prisioneros que fueron trasladados a Auschwitz. Vuelvo rápidamente a esta fase. Antes de visitar el campo, naturalmente se requiere un proceso de preparación, y para esto ayuda mucho nuestra página de internet www.buchenwald.de. En esta página es muy útil para la organización de la visita y para una introducción a la historia del campo. Después del recorrido se aconseja siempre visitar la exposición permanente, que es esta. Esta exposición tiene un tema principal, que es justamente la relación entre el campo de concentración y la sociedad alemana, la sociedad racista, antisemita alemana en esa época. Luego también hay otra exposición que trata justamente la historia del campo especial soviético, y hay una tercera exposición, que es una exposición artística, que presenta los dibujos, las obras hechas por prisioneros en la época del campo. Son dibujos originales, hechos por los prisioneros en la época del campo. El trabajo pedagógico nuestro y sus desafíos, y eso es algo que para nosotros es importante nombrarlo. Les voy a citar un extracto del acta de la Fundación de Memoriales Campos de Concentración Buchenwald y Mittelbau-Dora. Cito: la finalidad de la Fundación es preservar los memoriales Buchenwald y Mittelbau-Dora como lugares de duelo y de memoria a los crímenes cometidos en ellos, gestarlos en forma científicamente fundada y hacerlos accesibles al público en forma adecuada, así como promover la educación y la formación histórica mediante la investigación y la intercomunicación de los hechos relacionados al nacionalsocialismo. En este contexto, en el Memorial Buchenwald debe darse la prioridad a la historia del campo de concentración nacionalsocialista Buchenwald, hacia los años 37 al 45. Secundario es la historia del campo especial soviético número 2 y la historia del memorial, fuertemente instrumentalizado políticamente en los años de la ex-RDA. Ambos son incluidos en el trabajo museal, científico, como también en el trabajo pedagógico. Citat, termina el citado. Las tareas de la Fundación incluyen naturalmente, en particular, la organización y realización de exposiciones permanentes y temporales, coloquios académicos y actos culturales a nivel nacional e internacional, investigación, publicaciones, y naturalmente prioridad tiene nuestro trabajo educativo extraescolar para jóvenes, alumnos, estudiantes, ejército, policía, sindicatos, universidades, y el objetivo del trabajo pedagógico es sobre todo en el Memorial Buchenwald fortalecer el juicio histórico y fomentar una conciencia histórica reflexiva con respecto a la sociedad actual, permitiendo un juicio propio, pero siempre confrontándolos a la pregunta en qué sociedad queremos vivir hoy y en el futuro. Y es un aspecto muy importante para nosotros como educadores en el memorial, porque la mayoría de nuestros visitantes son chicos a partir de los 15 años, más jóvenes no aceptamos, tienen que tener por lo mínimo 15 años, y son chicos que a nosotros nos hablan de forma muy abierta, muy sincera, y nos dicen naturalmente: ¿yo qué tengo que ver con esta historia? Yo ni siquiera nacía, no tengo nada que ver con esta historia. Pero, por ejemplo, cuando nosotros los cogemos a ellos donde ellos están, en su mundo, ¿ya? Y los traemos a esta historia con ejemplos, por ejemplo, biográficos.
Un ejemplo, cuando yo les pregunto a los chicos, ¿tú cuándo vas a comprar? ¿Compras por solamente un día? Y claro, me quedan mirando como si hubiese fumado marihuana 5 minutos antes, como decir que tiene que ver esto con el campo de concentración. Tú cuando vas a comprar, compras solamente por un día. No, por 2 o 3 días. No. Y le digo, ¿es legal? ¿Es permitido? Claro, es lógico, claro que es permitido. Depende. Hay un caso, en el Memorial Buchenwald existe aún los hornos de crematorio. En el sótano hay una sala en la que se asesinó a 1.100 personas por orden de la Gestapo. Una de estas víctimas era Susanne Appel. Susanne Appel, una familia judía que vivía en Weimar. Cuando los nacionalsocialistas llegan al poder en Turingia en 1932, a ella la obligan a vivir en una especie de mini gueto. A su marido se lo asesinan en Buchenwald en noviembre del 38, en el margen de, entre comillas, la noche de los Fotos. Ella queda sola con 2 niños y como a los judíos en el nacionalsocialismo se les quitaron todos los derechos, ella no puede, como judía, comprar alimentos en forma acumulativa. Ella en un momento determinado se organiza 12 huevos y las casas de judíos, estos mini guetos, eran vigilados diariamente, varias veces al día, por la Gestapo. A ella la sorprenden con una docena de huevos para sus hijos y esa es la razón por la cual la arrestan y la Gestapo la condena a muerte. Y en el documento original de la Gestapo, en donde ellos justifican esta pena de muerte, dice textualmente posesión de alimentos. Ese es un ejemplo en el que a los chicos nosotros traemos a su mundo, ¿ya? Es una especie de establecer un puente entre esta historia y ellos y su mundo. Nosotros a los chicos no los podemos obligar y decirles, te tienes que recordar. ¿Recordar de qué? Pero si yo les digo, ¿en qué sociedad quieres vivir tú? ¿Quieres vivir en una sociedad en la que te puedas desarrollar libremente, en la que tú puedas hacer lo que tú quieras hacer, ¿ya? O bien en una sociedad racista, clasista, que te oprime, que no te deja elegir tu vida futura, y esa es tu decisión, en el fondo. Y para eso ayuda conocer la historia, no solamente de un campo de concentración, porque los campos de concentración fueron producto de una sociedad racista, sino que ayuda también a la reflexión. Eso es lo que nosotros queremos con los chicos. No obligarlos a que se acuerden de algo, sino que llevarlos a a un proceso de reflexión. ¿Ya? Irritarlos un poco, si ustedes quieren, para iniciar este proceso de reflexión. Los desafíos. Hay tiempo, ¿no? Ok. Los desafíos que tenemos nosotros hoy en día, en la actualidad, y este es uno de los desafíos más graves, los memoriales están experimentando un proceso de transformación. Por un lado, el fin del testimonio directo. Son muy pocos exdeportados del campo que aún están en condiciones de contar su historia de deportación, los que quieren. Incluso para los destinatarios, los jóvenes que visiten el memorial, la época del nacionalsocialismo se aleja cada vez más. Como les dije, estos jóvenes experimentan a menudo el llamado a recordar algo que ni siquiera sus abuelos vivieron directamente. Este llamado a recordar se formula generalmente como una exigencia moral excesiva. Esto es completamente ineficaz si no se ofrece una posibilidad de conectar con las propias vidas de los jóvenes, que es lo que yo les acabo de explicar. Peor aún, estos llamados a recordar pueden desencadenar reflejos defensivos, o sea, bloquean. Por lo tanto, la memoria debe implicar también la reflexión. El objeto es conocer y reconocer. Por lo tanto, este proceso solo puede obtenerse a través de un examen intenso de la historia, preguntándose qué procesos en la sociedad de la época llevaron a la existencia de campos de concentración y quién motivó a los perpetradores a actuar como lo hicieron. Y cuando hablo de perpetradores no hablo solamente de los soldados de la SS, hablo de toda esta sociedad que colaboró
y aprovechó de los campos de concentración. Por esto la visita a un memorial debe hacerse con tiempo y con una preparación previa antes de la visita, en la que se presentan estas preguntas. ¿Por qué? ¿Qué procesos históricos llevaron a la realización de estos crímenes? Así se ayuda a la reflexión para reconocer los síntomas en una sociedad que no solo permitió la deportación de seres humanos a campos de concentración, sino que también cooperó con los campos de concentración. Así hemos reforzado los formatos pedagógicos. Por ejemplo, el tema de la resistencia ayuda a tratar la cuestión tan importante de las posibilidades y opciones de acción contra el nacionalsocialismo, la responsabilidad individual de cada persona con respecto al racismo, antisemitismo en esa época y qué posibilidades de acción tenemos nosotros hoy, como ciudadanos hoy, frente al racismo, frente al antisemitismo. Tratar la sociedad en la Alemania nacionalsocialista, una sociedad radicalmente organizada según criterios racistas y basadas en dos pilares. Por un lado, la integración a la Volksgemeinschaft, comunidad nacional, propagando la desigualdad, y por otro lado, la exclusión, persecución y el asesinato a quienes no pertenecían a ella, permite establecer claros vínculos con el presente. Otro desafío es el actual clima político en Alemania y en Europa, en general, que ha cambiado significativamente en los últimos años con el auge de los partidos de extrema derecha y populistas nacionalistas. Por esto los memoriales nos hemos cada vez más expuesto a lo que se llama revisionismo, pero hoy ya ni siquiera el revisionismo es un problema porque lo podemos compartir fácilmente con documentos originales. Es más la problemática hoy en día de la celebración del pasado. Nosotros tenemos en el memorial gente que viene y nos escribe en los libros de visitantes: gracias Hitler, lo acabamos de pasar muy bien acá. O vienen y dicen, sí, esto existió y va a volver a existir cuando nosotros lleguemos al poder. Yo personalmente, y no me estoy presentando como víctima, al contrario, pero yo, por ejemplo, desde las elecciones en Turingia, desde el 1 de septiembre de este año, en la que el partido de extrema derecha AfD tuvo en Turingia, solamente en Turingia, un 32,8%, desde ese día yo recibo por lo menos 5 veces a la semana llamadas telefónicas a mi despacho en que me dicen: tú vas a ser la primera que va a entrar al campo de concentración cuando lo abramos. Mi director del campo, mi director del memorial, Jens Christian Wagner, tiene todas las semanas por lo menos 10 amenazas de muerte, escritas, al teléfono, por cartas. Ese es el clima político en estos momentos, con respecto a nuestra institución. Por esto, es un reto al cual debemos responder, y para esto es necesario renovar la cultura de memoria, que hasta ahora ha tenido una narrativa patética y exculpatoria. Si queremos aprender algo de la historia del nacionalsocialismo, no basta con llorar a las víctimas. Ciertamente las víctimas y los exdeportados son el centro del trabajo de memoria en el sentido de honrarlos, pues sus destinos ilustran lo que significa ser deshumanizado, como lo hizo el nacionalsocialismo. Marginado, perseguidos y exterminados, pero la historia de los lugares como el memorial Buchenwald debe analizarse también desde la perspectiva del perpetrador y la sociedad en esa época. Esto significa que debemos analizar la fase inicial del nacionalsocialismo, muy importante, no empezar con el enero del 33, sino que ver qué llevó, qué situación política, geográfica, histórica llevó al nacionalsocialismo, y esto tiene mucho que ver con la República de Weimar, los años 1919 hasta 1933. O sea, nuestro trabajo pedagógico comienza ahí, no con 1933. Abordar esta temática desde la perspectiva histórica científicamente fundada tiene un gran potencial didáctico con vista al presente. De este modo debería quedar claro a nuestros visitantes, sobre todo jóvenes, lo que la historia del nacionalsocialismo y sus crímenes significan para nuestro pensamiento y actuar democráticos hoy.
De estos retos ya mencionados se derivan por lo menos 3 tareas educativas, y ya estoy llegando al final con mis últimas frases. Los métodos y contenidos en la labor educativa deben adaptarse al cambio generacional y a la creciente diversidad en la sociedad actual. La conservación de objetos, documentos, edificios, y eso es lo que yo les quería mostrar un poquito antes. Por ejemplo, todos estos son objetos que nosotros encontramos en excavaciones arqueológicas, que restauramos y luego pasan a nuestra colección histórica. Y son los chicos mismos, como ustedes ven en esta imagen, que restauran estos objetos. Nosotros hacemos las excavaciones arqueológicas con los chicos, entre mayo y octubre, y lo que ellos encuentran, entonces para eso tenemos este laboratorio de restauración. Y para los chicos es otra experiencia, no solamente escuchar, ver películas, leer textos, sino que ellos siempre nos dicen, tocamos la historia, y eso es importante para ellos también. La conservación de objetos, documentos y edificios originales requiere digitalización y transmisión científicamente fundada. La desinformación mediática, lo que nosotros llamamos las fake history, debe contrarrestarse en forma seria, objetiva y libre, sobre todo libre de leyendas y mitos. El aumento del antisemitismo, el racismo, el nacionalismo y las ideas antidemocráticas deben combatirse con una clara posición por parte de una sociedad humana, democrática y abierta. Para esto, el trabajo educativo extraescolar de un memorial aporta a la formación para la democracia, para la libertad, para desarrollar competencias sociales y fomentar una convivencia multicultural y diversa. Gracias por el tiempo.